Así que la Unión Europea, pues nada, esto es una de las cosas que cuando explico pues es un poco más difícil de entender, pero tampoco es tan complicado. Es decir, es como un club de países europeos que persiguen varios objetivos. Primero, crecer económicamente. Después, mantener la paz, porque esto fue creado justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que entender que Europa llevaba pues, siglos peleándose entre ella, es decir, los principales países de Europa, Alemania, Francia, España también tuvo su parte. Entonces hubo un momento cuando acaba la Segunda Guerra Mundial que dicen, a ver, aquí Europa, para que progresemos, nos tenemos que unir de alguna manera. Entonces ese es otro de los objetivos y también pues a una forma de cooperar políticamente. Aunque es verdad que últimamente pues no lo están haciendo muy bien porque por ejemplo no hubo como una cooperación muy brillante con lo del COVID, con la COVID-19 por ejemplo. Pero bueno, en los inicios la Unión Europea pues fue solamente para eh, comerciar con carbón y con acero. Luego ya se fue ampliando a muchas más cosas, ¿no? Pero los países creadores de la Unión Europea, los fundadores fueron seis. Fueron Francia, Alemania, Italia y los tres países del Benelux. Benelux. Belgium o Bélgica, Netherlands o Países Bajos y Lux de Luxemburgo, que es este país pequeñito de aquí, que es el más rico de la Unión Europea. Entonces, bueno, este mapa no es para explicaros... bueno, iba a decir que no es para explicaros el origen de la Unión Europea y sus expansiones, pero lo voy a hacer. Me da igual, luego ya lo borro todo. Venga, ahora. Entonces, estos fueron los países fundadores. Luego, hay un momento ya, los años 70, 1973, en el que se expande. Es decir, hay países que quieren entrar porque, claro, si tú entras, pues compartes una serie de ventajas. Por ejemplo, cuando comercias con países de la Unión Europea, es como que te ahorras dinero. Entonces, entraron estos países. Entraron Irlanda, entró Dinamarca también, y entró el Reino Unido, que ya sabéis que desde el mes de enero de 2020 pues ya no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Por eso no lo he incluido en lo siguiente que voy a explicar. Luego en los años 80 es como que la Unión Europea decide expandirse a los países más pobres, digamos, ¿no? Entonces, o los países más atrasados con respecto a otros países. Entonces, vamos a ponerlos, un segundo, aquí, de verde, por ejemplo. Entrarían en el año 81, entró Grecia, y en el año 86, Portugal y España. Luego, en el año 1995 vuelven a entrar tres países que son de los más ricos de Europa. Entonces es como que dicen, venga, va, sí, entramos y comerciamos. En esta época, en la Unión Europea, por ejemplo, ya no hay fronteras entre países. Es decir, tú puedes irte a Francia como si te vas a Murcia. Es decir, no te tienen que parar ni nada. Y esto, por ejemplo, para el transporte de productos y mercancías, pues es muy positivo. A ver, aquí voy a elegir este un poco más clarito. Entonces sería Suecia, Finlandia y Austria. Luego pasan unos años y en el año 2004 es cuando se expande hacia el este. Eran países que hasta finales de los años 80, principios de los 90, había como dictaduras. Había unas dictaduras comunistas influidas por Rusia y son países que empiezan a democratizarse, son países que se empiezan a abrir y ya a principios del tercer milenio es cuando deciden ingresar en la Unión Europea. No es que decidan, sino que cumplen con los requisitos. Es como que te hacen un examen, sobre todo un examen económico,
también político, pues para ver si cumples con todos los requisitos, que en tu país no haya así dictaduras ni nada. Y entonces entran todos estos países, Estonia, Letonia, Lituania, las dos islitas, bueno, una es Malta que no se ve, que está por aquí, estaría por aquí, estaría también Chipre, y luego entraría Polonia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, y en el año 2007, 3 años después, en principio iban a entrar junto con estos países, pero es como que suspendieron, ¿no? Y en la recuperación, pues entraron Rumanía y Bulgaria. Y el último país que ha entrado ha sido Croacia, que entró en el año 2013. Este lo vamos a pintar así. ¿Vale? Pues ¿qué sería? Un poco, pues eso sería un poco la historia, que ha sido una cosa totalmente improvisada, pero bueno, vamos ahora sí a comentar un poquito este mapa, ¿no? Entonces, ahora mismo hay 27 países. Llegó a haber 28 países, pero con la salida del Reino Unido hay 27. Si me permitís, voy a pintar de color azul Chipre porque la página donde hago los mapas no me lo reconoce como un país europeo. Y en parte tiene razón, porque es un país asiático. Lo que pasa que desde un punto de vista cultural es un país más europeo. Es decir, se habla griego, por ejemplo, ¿no? En una zona de la isla de Chipre, en otra zona es verdad que se habla turco, pero bueno, es un país que está más ligado a Europa que a Asia. Entonces, pues bueno, aquí simplemente os he puesto también el PIB per cápita, ¿vale? Que vuelvo a repetir que el PIB es la riqueza del país, el presupuesto que tiene el país, digamos, y el PIB per cápita es la división entre los habitantes. La media de la Unión Europea sale 46.000. Acordaos de África. África eran 5.000, ¿eh? O sea que es como que tiene, como es 9 veces más la economía de la Unión Europea que la de África de media, y en algunos países pues lo pueden multiplicar hasta por 12 o hasta por 13. Entonces, vamos aquí a empezar por los países que tienen menos PIB en relación con la media, que serían, vamos a ponerlo otro color un segundo, sería Croacia y Bulgaria, que no llegan a 30.000 euros. Luego, entre la horquilla entre 30.000 y 40.000, es decir, que ya se van aproximando un poco a esta media, pues hay otros países, fijaos que la gran mayoría son estos países de aquí, que son todos los países que accedieron a la Unión Europea a partir del 2004, es decir, claro, son países que tenían una economía muy débil cuando entraron, es decir, en comparación con la Unión Europea, y ahora han ido mejorando, pero todavía se ve esta diferencia entre la Europa occidental y la Europa del este. Y también Grecia, que bueno, Grecia tuvo, con la última crisis económica del 2008, pues bueno, fue un país que se hundió realmente. Y Portugal, pues que bueno, su economía pues siempre ha ido un poquito más bajo, aunque es verdad que según como lo mires, hay indicadores económicos que muestran que Portugal, que es un país que cada vez va a más, incluso en comparación con España, ¿no? Luego tendríamos los países que, bueno, que están un poquito o cerca de la media o superando un poco la media. Y aquí tendríamos a Francia, que Francia está casi de los 50.000, Italia, estaría Chipre, por ejemplo, estaría la República Checa, que es de los países que entraron en el 2004, es el único país que, bueno, que ha empezado a mejorar su economía por la industria y también por el turismo. Y España, que España tiene una media de, salen unos 42.000 dólares, que es un poquito menos que la media. Y ahora países que superan bastante ampliamente esta media, pues serían los dos países del norte, ya sabéis, Suecia, Finlandia, dos de los países con mayor desarrollo económico y humano del mundo. Es decir, la educación es muy buena, la política es muy buena, hay muy poco paro, hay poca pobreza, es decir, son países pues que sacarían matrícula de honor, por ejemplo. Estarían también Dinamarca, estaría Países Bajos y Bélgica, estaría por supuesto Alemania, que Alemania se dice que es como la locomotora de Europa. ¿Esto qué significa? Que es como un tren, no sé dibujar trenes, bueno,
sería la que llevaría el resto de los vagones, ¿no? Aquí pondríamos Alemania, madre mía, qué desastre. Y luego tenemos dos países que superan los 60.000 y los 70.000 y los 80.000. Es decir, Irlanda, que tendría un PIB per cápita de más de 80.000 euros, creo que son 88.000, perdón, dólares, ¿vale? Siempre se utilizan dólares en este tipo de estadísticas. Y básicamente es porque Irlanda, pues bueno, se ha convertido en uno de los principales centros tecnológicos del mundo y también es un sitio porque las empresas pagan muy pocos impuestos. Entonces, por ejemplo, Amazon en Europa está en Irlanda. ¿Por qué? Porque cobra pocos impuestos. Entonces, esto es un poco engañoso. Esto para el PIB hace, claro, tienes una empresa como Amazon que está en Irlanda y el PIB se dispara. Pero realmente, pues bueno, es un país que es rico, es un país muy próspero, pero estas cifras son un poco engañosas. Y lo mismo pasa con Luxemburgo, que es este pequeño país que está entre Bélgica, Francia y Alemania, que tiene más de 125.000 dólares de PIB per cápita. Y es un poco parecido. Luxemburgo es una especie de paraíso fiscal, es decir, muchas empresas van ahí, ponen la empresa y pagan pocos impuestos. También es verdad que es un país pues, que es muy pequeño y que históricamente ha sido un país también muy rico y esto pues hace que ayuda un poco pues a que la economía de este país pues siempre esté bien, ¿no? Pues bueno, era simplemente enseñaros pues que también la Unión Europea, pues al igual que las otras cosas que hemos visto, al igual que Iberoamérica, al igual que África, pues bueno, es una unidad política, en este caso la Unión Europea, pero también existen muchas diferencias. Sobre todo los países del sur con los del norte y también los países que están más al oeste con los países del este, ¿no? Sería un poco esa diferencia que tenemos. Algún día tengo que buscar también el PIB de los países que no forman parte de la Unión Europea porque parece como que estás obligado a entrar en la Unión Europea. Y no, porque hay países incluso más ricos que la media de la Unión Europea que no quieren entrar en la Unión Europea, pues porque no les da la gana, ya está, porque están cómodos, ¿vale? Pues eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Pues bueno, se ha improvisado un poquito aquí una explicación de la Unión Europea, que vale, pues para los temas de tercero de la ESO, algo de cuarto de la ESO, incluso segundo de bachillerato de geografía, pues ya está, aquí lo tenemos, ¿vale? Venga, un abrazo y que vaya muy bien todo.